Dios los bendiga, bienvenidos esta noche a la Casa del Padre, nuestro programa de la Casa de Dios para estudiar las Escrituras, traer temas de enorme interés y edificación para la vida de la iglesia. Hoy vamos a hablar de un esclavo y Dios maravilloso. Cristo Jesús es el esclavo perfecto y el amo o Señor perfecto. Jesús es la naturaleza misma de un esclavo. Pablo pone a Jesús como ejemplo en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, donde nos dice que nuestra actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús, el cual siendo por naturaleza Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando él mismo forma de esclavo o de siervo, básicamente doulos, siendo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ir caminando hacia un entendimiento de Jesús en su papel de esclavo cuando viene a la tierra. Porque siervo es igual a sirviente, es igual a esclavo. Él viene para dar un modelo esencial de un esclavo, servidor perfecto de su Padre. Ahora, Pablo dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en él, que se despojó de la grandeza de ser Dios y tomó forma de esclavo, de siervo. Esa misma actitud es la que tenemos que tomar nosotros como sus seguidores, porque ese es el ejemplo del Señor. Partiendo de ese entendimiento, vamos a ir reflexionando en este tema, porque necesitamos entender que la clave de todo es el servicio como siervos, el servicio como esclavos. Vivimos para servir a Dios, y no solo vivimos para servir a Dios, viviremos eternamente sirviendo a Dios, porque a fin de cuentas el amo y Señor de todo es el Padre nuestro que está en los cielos. Ahora, esto es muy poderoso, la verdad. Este pasaje de Filipenses capítulo 2, como dije, la palabra sirviente es doulos, generalmente traducida como esclavo, y a veces se traduce como sirviente, como siervo. Le pregunté a alguien esta semana cuál es la diferencia entre un sirviente y un esclavo. Y me dijeron, es la naturaleza de la tarea, supongo, y de la relación. Bueno, cuanto más uno estudia la vida del Señor, más nota uno que a ningún esclavo en toda la historia se le pidió que hiciera algo más difícil que lo que Jesús hizo. Nadie ha tenido nunca una tarea más baja, más humillada a lo sumo que Jesús. Así que sigamos con la palabra esclavo.
porque eso es lo que significa primariamente doulos. Y observa la construcción griega paralela a esta, que dice, quien siendo en su misma naturaleza Dios, o sea, la misma naturaleza de Dios, continúa diciendo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la misma forma de un esclavo. Se hizo esclavo. Es exactamente lo mismo en la construcción de estas ideas del apóstol Pablo. Si lo juntas, vas a decir finalmente, Jesús era tan esclavo como Dios mismo. Y ese es el pensamiento poderoso. Ese es el pensamiento poderoso. Jesús nunca jugó ni aparentó ser un esclavo. Lo era, actuó y vivió como un sirviente. Revisa la historia de los evangelios cuando hablan de Jesús. Revisa la Biblia. Él es el siervo, pero que al mismo tiempo es Dios perfecto. Así que el comportamiento de Jesús como esclavo hacia los demás es algo muy notable. Así era él era un esclavo. Si uno revisa todo y lo ves, cuando Jesús toma un cuerpo humano, lo toma para ser esclavo en la tierra. Se comportó como un sirviente hacia otras personas. Mire qué notable. Si alguien venía a Jesús por alguna necesidad, él dejaba lo que estaba haciendo, se levantaba y se iba al encuentro de esa necesidad. Increíblemente desafiante. Jesús parecía ser muy abierto a ser interrumpido. Cualquiera podía venir y lo interrumpía. No estoy seguro que nosotros podamos cumplir con esa calidad de siervo que él tenía. Sin embargo, se nos desafía que seamos igual, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor, cualquiera que vino a él, obtuvo lo que quería. Inclusive la mujer sirofenicia, que en su momento tal vez no tenía ningún derecho, porque Jesús dijo, vine a la casa de Israel. Sin embargo, ella también obtuvo lo que quería. Tal vez le tomó un poco más de tiempo, pero al fin de cuentas obtuvo lo que quería. Así que fue fascinante este relato del encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia. Wow, que termina diciendo cuánta fe hay en esa mujer. Lo notable, y que no quiero que desvíes tu atención, es de la calidad de siervo que Jesús tenía. Él estaba dispuesto siempre a servir. Siempre a servir. Cualquiera que lo necesitara, solo bastaba que dirigiera su llamado a él y él estaba atento para servir. Obsérvalo en las Escrituras. Mire que dice de un centurión romano que envía a un mensajero y le dice: mi criado está en la casa, está muy enfermo, está sufriendo terriblemente. Por cierto, este hombre parece ser un hombre bueno, tenía una compasión tremenda por su siervo, y él además probablemente era un hombre piadoso y se preocupó por su siervo y se humilló a sí mismo para ir a Jesús. Jesús, que para él era un predicador judío itinerante, y le dice: ¿podrías venir y sanarlo? Y Jesús se levanta
para tomar camino y seguirlo hacia la casa del centurión donde estaba el siervo enfermo. Nunca le dijo: no tengo tiempo, estoy ocupado, espérame un rato. No. Ese era el siervo. Servía a todos. Cualquiera que pudiera interrumpirlo gustaba la atención de Jesús. Sin embargo, curiosamente, este hombre le dice: mira, no es necesario que vengas, porque no merezco tenerte en mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Pero tú ves a Jesús, Él simplemente se levanta y está dispuesto a ir. O viene Jairo y le dice: mi hija está enferma, y Jesús se levanta y va en pos de él. La gran multitud le sigue, y de repente una mujer lo toca y él se queda un rato más ahí, sirviendo. Después, cuando viene una gran multitud de personas, Él se queda entre ellos y los sana a todos con un toque de su mano, con una palabra, con un encuentro personal, con algún método que Él quería usar en ese momento. Él podía usar todo el día y debía haber sido agotador. Podía haberlo sanado a todos con una palabra, ¿verdad? Así simplemente: sean sanos, listo. Y por el poder de su palabra, todos hubieran sanado. Pero no fue así como Él lo hizo. Él quería tocarlos, quería orar por ellos, quería sanarlos. Él era un sirviente, era un esclavo de todos. Él es el esclavo perfecto. Esto se muestra maravillosamente en aquella hermosa imagen, en la última noche que Él estaría con sus discípulos y les lava los pies a cada uno de ellos. Son llamados junto con nosotros a ser una comunidad de siervos los unos para los otros. Y así como Jesús nos dio ese ejemplo al inclinarse y lavar los pies de sus discípulos, algo que a ningún esclavo se le había pedido que hiciera en ese momento. Es una imagen discordante seguramente, debido al conocimiento que ellos tenían de que aquel hombre no era un hombre común, era Dios. Sin embargo, a pesar de ser Dios, se despoja a sí mismo y toma la forma de siervo, se hace esclavo. Y era tan complicado verlo como esclavo, como siervo, inclinado ante sus discípulos, que a Pedro no le gustó esa escena y le dijo: no puedes lavarme los pies. Sin embargo, a fin de cuentas, Jesús lo hizo, porque eso es parte de ser un miembro del reino de Dios. Jesús tiene que lavarte los pies para que seas parte de su reino. Y tiene que lavarte los pies, tiene que ser tu sirviente primero. Te va a servir, te va a enseñar, para que después, cuando tú tengas que servir, no puedas objetar nada. Después lo dice Él: porque si yo, el Maestro, he hecho esto con vosotros, así también debéis hacerlo ustedes los unos con los otros. Él nos introduce a un mundo increíble que desafía nuestro ego y nuestro orgullo. Inclinarnos con humildad. El último acto de esclavitud de Jesús fue la cruz. La máxima esclavitud para Jesús fue la cruz. Fue la cruz la última acción
como esclavo. Ahora, porque cuando Él estaba yendo a la cruz, estaba yendo como esclavo, como siervo. Y todo lo que estaba sufriendo, lo estaba sufriendo como siervo, según las órdenes del amo principal, del Padre Celestial. Él, el siervo, yendo a la cruz por órdenes del máximo amo del universo. Mire que dice Lucas capítulo 12 verso 50. Y que dice una declaración que impacta la vida de aquel que lee la escritura. Que cuando tú lees ese pasaje simplemente resplandece. Y mire que dice Lucas 12:50, donde Jesús está dando un vistazo a su corazón, a sus emociones, y dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado. Ahora, Él no está hablando de un bautismo literal, porque Él ya había sido bautizado por el profeta Juan Bautista. Él estaba hablando de su muerte, estaba hablando del bautismo de muerte, de la muerte en la cruz. Pablo diría después que todos nosotros somos bautizados en su muerte. En el momento en que entregamos nuestra vida a Él arrepentidos, somos bautizados con Él en su muerte. Somos crucificados juntamente. La crucifixión es un bautismo, el bautismo de muerte. Y eso tenía que hacerlo el Señor. Y la palabra que se traduce angustia, me angustio, tiene el sentido de estar atado. Estar atado como con una camisa de fuerza. Estoy atado. Eso es lo que significa la palabra griega. Estoy atado y estoy como en una camisa de fuerza. Y estoy atado hasta que muera en la cruz. ¿Y sabes qué es lo que se me ocurrió? Lo que vino a mí, que Él había estado tan atado desde antes de la fundación del mundo. Él había estado soportando eso, sabiendo que Él moriría algún día en la historia por el pecado de Adán. Cuando Adán cometió el pecado, Jesús pagaría ese precio. Y Él había estado atado en su mente, sabiendo que sería Él quien pagaría el precio. Sería Él el que derramaría su sangre como un esclavo, como un siervo. Y Él simplemente nos da esa revelación y nos dice en otras palabras: estoy en una camisa de fuerza. Estoy atado hasta que por fin sea libre de esa tarea. Pero ahora no puedo hacer ninguna cosa aparte hasta que yo lo haga, hasta que yo sea libre de mi última acción como esclavo. Iba a ser su último acto como esclavo, y Jesús lucha con eso, lucha con ello. Cuando tú ves Getsemaní, en Getsemaní habían prioridades que nunca podremos entender. Cuando llegas a Getsemaní, tú tienes que quitarte los zapatos, porque ese lugar es tierra santa. Es tierra santa, y tratas de entender lo que está pasando ahí en Getsemaní. Como Jesús le dice al Padre:
Abba, Padre, todas las cosas para ti son posibles. Si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no quiero que sea como yo, sino como tú. Hágase tu voluntad, no la mía. Esa es una declaración de esclavos que Él le está haciendo a su Padre. Jesús, por lo tanto, estaba dispuesto a beber la copa de la ira de Dios. Y te digo que no hay servidumbre, no hay esclavo, no hay cosa tan tremenda que jamás se le haya pedido a algún siervo. No se le ha pedido. No se le ha pedido algo tan grande o tan sufriente o tan miserable que lo que el Padre le pidió a su propio Hijo, que en ese momento era su siervo, su esclavo, que hiciera por nosotros. Y de esta manera Jesús cumple el hermoso papel de siervo sufriente que estaba profetizado en el libro de Isaías. El esclavo sufriente que vino al mundo para tomar nuestras enfermedades y nuestros dolores y llevarlos todos en la cruz, donde sería castigado por un Dios justo. Por lo tanto, Isaías 53:11 dice: después del sufrimiento de su alma verá la luz de la vida y se saciará de su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, ¿comprendes el papel? ¿Comprendes la necesidad de hacerse esclavo para poder hacernos libres? Tomar nuestro lugar y hacerlo, como dice la Escritura, en obediencia, y obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Un esclavo obediente, un esclavo que sufre y que es perfecto. Jesús es el perfecto esclavo, el perfecto sirviente, que toma nuestro lugar y muere por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es el mensaje: que el Verbo se hizo carne, que el Verbo se hizo siervo, se despojó de ese sentido de ser Dios. Y no le afectó: yo soy Dios, pero no me afecta. Voy a ser tu esclavo, voy a ser tu siervo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos pide a nosotros: que seamos siervos como Él fue siervo. Y además, porque es necesario que lo entendamos y vivamos como siervos en esta tierra, porque a fin de cuentas seguiremos sirviendo a Dios por la eternidad. Así que yo no sé cómo llegaste aquí hoy. No sé si alguien te invitó, pero menos sé si eres salvo. Pero esta es tu única esperanza de sobrevivir al día del juicio final. Tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a Dios, al Dios que por causa de ti lo dejó todo y vivió toda su vida en la tierra como esclavo, como sirviente, como un esclavo obediente hasta la muerte.
derrama su sangre y todo lo que tienes que hacer, si entiendes su gran amor por ti, simplemente es pedirle: Señor, lava no solo mis pies, lava mis manos, lava mi cabeza, lávame todo, lávame. Lava mi conciencia culpable, sálvame de mi pecado, me arrepiento, y Él lo va a hacer. Él va a venir como siervo ante ti para lavarte, limpiarte, sanarte. Gloria a Dios. Él no se va a negar a salvarte, no se va a negar a lavar tus culpas, no lo va a hacer, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por ti, por nosotros, por todos los que se atrevan a creer en Él. Eso nos incluye a todos. Solamente te pide que te arrepientas de tus pecados y confíes en Él. Así que no te vayas a ir. No te vayas a ir en una condición condenada. Confía en Él. Confía en Él. Y después de que te entregues a Él, entonces vive una vida de siervo también. Somos llamados a ser siervos. Pablo dice: siervo de Jesucristo. Y al principio leímos: haya este mismo sentir en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se despoja y toma el papel de sirviente. Ese es el mismo sentir que debe haber en nosotros. Despójate de tu orgullo, de aquello que tú crees que te hace grande y especial. Despójate de ello y vive con el Señor, porque para vivir con Él tenemos que despojarnos de todo ego y de toda cosa que pensamos que sea grandeza, que no existe realmente, y nos humillemos. Tomemos el papel de siervos para servir a Dios y para servirnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Así que, amado mío, nunca nadie se humilló tanto a sí mismo, pero tampoco nadie ha subido tan alto como Jesús, nuestro amo y Señor. Termino esta reflexión leyendo contigo carta de Pablo a Filipenses capítulo 2 versos 9 al 11, que es lo último, que dice: por lo cual Dios también, por esa humillación, por esa vida de siervo, de obediencia en todo hasta la muerte, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él vino a servir, vino a servirnos, vino a servir al Padre. Hoy se ha sentado a la diestra del Padre como el Señor. Y el requisito de la vida para ser salvos tiene que ver con entregarle nuestra vida y vivir el resto que nos queda como siervos del Señor. Si quieres hacerlo ahí, desde donde estás, entrega tu vida a Él y conságrate a una vida de servicio a Dios, de siervo, de esclavo. De eso se trata, ser servidores. Padre, gracias. Te adoramos, te bendecimos, honramos tu nombre. Gracias. Gracias
por querer venir, gracias por despojarte, gracias por humillarte, gracias por hacerte esclavo, gracias por tu obediencia perfecta, a través de la cual nos salvaste. Gracias por tu sacrificio. Nos arrepentimos de todo pecado, Señor, y nos declaramos culpables. Lávanos, lávanos, límpianos de todo pecado y de toda mala conciencia. Danos una oportunidad nueva para vivir, y ahora vivamos una vida sirviéndote, Señor. Que cada uno se proponga en su corazón ser, como dijo Pablo, esclavos de Jesucristo, y vivir una vida de obediencia hasta el final. Bendigo a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.